Ya estamos al aire estos domingos de salud mental en esta plataforma junto al doc Rodrigo Paz. Ya lo tenemos ahí, la gente se va conectando en este domingo 20 de diciembre. Mañana comienza el verano, así pasa el año. Ahí está el doc ya en su auto movilizándose a su consulta en Plaza Italia. ¿Cómo anda, doc? Buen día. Buenos días, esperando que termine luego este año, con alguna Así leve es. esperanza que el próximo sea mejor. Así es, muchos quieren que se vaya luego este 2020, Doc, y ver qué va a pasar en el 2021. Y ahí estamos, pues hay que seguir luchando nomás, pues, doctor. Oiga, ya Así estamos en nomás. estos domingos de salud mental que se están haciendo costumbre, buen horario, buena audiencia, buen público, consultando, esperamos las consultas. La semana pasada tocamos superficialmente el tema de la fibromialgia y hoy día queremos profundizar en este tema. Usted ha puesto este tema Así sobre es. la mesa y quiere hablar de él en el espacio de la salud mental, su espacio, doctor Paz. Ahí dice, la fibromialgia es un trastorno que enfoca eh, Tu cerebro hacia el dolor. hacia el dolor. Es puntos dolorosos, problema Me, crónico de la fibromialgia. me Bueno, encantó esa definición, me mira, encantó. La fibromialgia es un trastorno que enfoca tu cerebro hacia el dolor. mira, Vamos a partir por ahí y quizás más bien vamos a tratar de llegar a qué podría querer significar esta frase un poco críptica, ¿no? Un trastorno exactamente. que enfoca tu cerebro hacia el dolor. ¿Qué podría querer significar eso? Y por qué me parece que es una frase bastante afortunada, creo yo, ¿ya? Pero antes de ir a eso, quiero dar una explicación de por qué decidimos hablar hoy día de la fibromialgia. Eh, y bueno, primero hay una razón que podríamos llamar así accidental, circunstancial. La semana pasada, a propósito de una pericia que de hecho sigo haciendo, todavía no la entrego, de un paciente C, el señor C, vamos a llamarlo, que tuvo un accidente laboral eh, el año pasado y está ahora demandando a su empleador porque él considera que este accidente primero se dio porque no estaban las condiciones de seguridad mínimas para realizar el trabajo que se le pidió. Segundo, porque el trabajo que se le pidió hacer no correspondía en absoluto a los trabajos que él, para los cuales fue el contratado. Y tercero, porque él considera que producto de este accidente, él quedó con una serie de problemas de salud, siendo el principal de ellos un dolor crónico, un, un dolor en la parte baja de su espalda, en la zona lumbar, eh, que le ha causado eh, una discapacidad muy severa hasta el día de hoy. Una discapacidad que, producto de este dolor eh, crónico, le ha literalmente eh, trastocado su vida, no solo laboral, sino que familiar, su vida de pareja, su vida en el vínculo con su hija, etc. Y a propósito también de ese caso de dolor crónico de causa producto de un accidente laboral, también hablé del caso de MA, una paciente que tenía un cuadro de dolor eh, de origen oncológico, y que de hecho fue un cáncer que le causó la muerte hace un par de semanas atrás, y que también en este generó un cuadro de dolor crónico que incluso por su intensidad, por su persistencia, la anestesióloga que estaba a cargo de su tratamiento en lo que al dolor se refiere, dudaba de que ella realmente tuviera un dolor tan intenso,
y, y pensaba, y fue derivada a psiquiatría, con el diagnóstico presunto de una adicción a benzodiazepinas y a opioides, porque la anestesióloga que lo veía pensaba que ella magnificaba la intensidad de su dolor con el objeto de que se le pudiera suministrar dosis más altas de opioides y benzodiazepinas. Y bueno, a propósito de estos dos casos, eh, mencioné otro cuadro de dolor crónico muy, muy frecuente, que es lo que se ha denominado fibromialgia. Y dije que a mí me parecía que la fibromialgia, en estricto rigor, no es una entidad clínica, ¿ya? Y cuando digo entidad clínica, no lo dije en ese momento, ahora lo quiero expresar. Quiero decir que no es una condición que tenga un cuadro clínico definido, que tenga una causa definida, que tenga un tratamiento definido y un pronóstico definido, ¿ya? En medicina no basta que haya personas que presentan síntomas parecidos para que alguien llegue, junte todos esos cuadros clínicos. Esta es una nueva enfermedad, para que alguien, para que en medicina podamos eh, establecer la existencia de una enfermedad como tal, de una entidad clínica, ¿ya? Eh, hay, hay una serie de exigencias desde el punto de vista clínico que debe cumplir esa condición, ¿ya? Eh, que, 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 en fin, ha sido todo un debate en la medicina y después en la psiquiatría. Bueno, ¿cómo se define, por ejemplo, esquizofrenia o las esquizofrenias? ¿Cómo? De hecho, hasta hace poco más de 100 años atrás, eh, no existía el concepto de esquizofrenia, ¿ya? ¿Cómo es que se establece que existe una enfermedad? ¿Ya? Mm. Y bueno, no quiero entrar en detalle en eso porque nos podría llevar es un asunto bien, bien interesante, pero es una discusión, es un tema largo. Pero quiero decir simplemente que hay una serie de criterios y que a mí me parece claramente que la fibromialgia no cumple esos criterios, ¿ya? Y a propósito que dije eso, por ahí hubo una persona que participa en la plataforma que contó su caso, ¿ya? Y dijo, oiga, doctor, ¿cómo es eso que no existe la fibromialgia? Yo sufro de dolores hace años, tengo el diagnóstico de fibromialgia, y es más, mencionó por ahí que ella había sido discapacitada, había sido, no sé si se había recibido o estaba en trámite de recibir una pensión por invalidez. Si mal no recuerdo, un 64% de invalidez, por esta condición que usted dice que no existe. Mm. ¿Cómo es eso, digamos? Voy a ser pensionado, estoy recibiendo de parte del Estado de Chile una pensión por un diagnóstico que usted dice que no existe. ¿Cómo es eso? Y bueno, yo le dije que cuando yo decía que no existía la fibromialgia como una entidad que cumpla con los criterios que ya mencioné, riguroso, tener un cuadro clínico definido, una causa definida, un pronóstico definido, un tratamiento definido, exámenes de laboratorio que acompañen esa condición, en fin, como no existía eso, no quiere decir que su dolor, ni quiero yo decir que los dolores o el dolor que usted siente no sea real, ni menos que sea imaginario, ni menos que usted lo esté fingiendo. Y planteé entonces en ese momento, le dije, bueno, ¿qué le parece que durante la semana que pasó tengamos una sesión especial dedicada a analizar el caso suyo? Y dado que usted ha tenido la gentileza, la amabilidad de compartir lo que le pasa en esta plataforma, bueno, profundicemos entonces en eso y veamos si yo le puedo ayudar. De hecho, le ofrecí la posibilidad de gratuitamente iniciar un tratamiento, porque adelanté en ese minuto, yo no tengo ninguna duda que en la inmensa mayoría de los casos de lo que se ha llamado fibromialgia, la causa real de esos dolores
se debe a trastornos neuropsiquiátricos, particularmente a trastornos del ánimo, ¿ya? Y, Valeria Jorquera se llamaba. exacto. Y bueno, eh, quedamos en eso y desgraciadamente esta persona no se volvió a contactar, cosa que la verdad a mí no me sorprende. No me sorprende porque eh, eh, es muy común que en estos cuadros de dolor crónico haya una ambivalencia, una ambigüedad de los pacientes. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en estos cuadros de dolor crónico muchas veces se producen adaptaciones del paciente a estos cuadros que se cronifican. Cuando digo crónico, yo, en el caso de C, por ejemplo, de este paciente que estoy terminando ya la pericia a propósito de esta demanda, eh, de hecho yo le dije a él, le dije, mire, usted me contrató a mí como perito y para certificar, por decirlo así, que lo que a usted le pasa es real, y yo sí creo que es real, que no es que usted no está fingiendo esto, y yo sí creo que usted no finge esto. Obviamente que yo cuando empecé la pericia, yo no di por sentado que usted no estaba fingiendo. Eh, yo partí, una de las primeras cosas que estuve y he estado analizando en su caso es justamente establecer la posibilidad de que usted haya estado y esté mintiendo, esté fingiendo este dolor con el objeto de recibir eh, varios millones de pesos. En este caso, este señor está demandando a su empresa por la suma no menor de 74 millones de pesos. Por lo tanto, tendría que ser el rey de los ingenuos, por no decir una palabra más fea, para no considerar la posibilidad de que usted finja esto. Eh, por lo tanto, y después de haber revisado su caso, haber revisado la ficha de atención suya en la Asociación Chilena de Seguridad, luego de haber revisado su caso, entrevistándolo a usted, entrevistando a su abogado, entrevistando a su esposa, a su hija, la verdad que no tengo ni una duda de que su dolor es absolutamente real y que usted no magnifica ni finge, pero estoy convencido de que su dolor eh, tiene y es causado no por una lesión en la espalda, que es lo que usted cree, que él tuvo un accidente en que la lesión que le causó la caída de un peso sobre su espalda, no voy a dar detalles porque como es un caso que está en tribunales, no quiero que haya manera de que se identifique a C, pero este peso enorme que cayó sobre su espalda y le provocó una fractura de dos vértebras, una fractura simple, no hubo pérdida de hueso, no hubo movimiento de sus huesos que comprometiera la médula espinal ni las vías nerviosas, simplemente hubo una fractura cerrada de dos vértebras y claramente esa lesión no explica que usted hasta el día de hoy, ya van a cumplirse pronto 2 años de ese accidente, usted siga con dolor. Por lo tanto, la lesión original no explica el que usted siga con dolor. El hecho de que usted esté demandando a su empresa no se debe a que usted esté fingiendo, como de hecho hay casos de personas que fingen dolores, ¿ya? Es lo que en inglés se llama malingering, ¿eh? Que sería algo así como malignidad, no sé cómo se podría traducir, malingering, ¿ya? O también se le ha llamado trastornos facticios, ¿eh? O trastorno fact en inglés como hecho, sería algo así como trastorno construido,
¿ah? Trastorno fabricado, ¿ya? No creo que usted tenga nada de eso, yo creo que su dolor es real, yo creo que usted siente genuinamente un dolor muy grande y la causa de ese dolor no está ni en su zona lumbar baja, ni en las vértebras, ni en las vías nerviosas, o sea, está acá arriba, le dije yo, en su cerebro, en las partes altas de su cerebro, en la corteza orbitofrontal, en el complejo amigdaloideo, en las regiones cerebelosas, en el tálamo, o sea, es un dolor de origen neuropsiquiátrico que compromete las vías superiores de elaboración del dolor, porque no olvidemos que cuando nos duele una muela, cuando nos duele un dedo porque nos martillamos el dedo maestreando en la casa, para que esa lesión en, en el tejido que rodea la muela, en mi dedo meñique, llegue a ser vivida como un dolor, no basta que existan vías nerviosas que detectan una anormalidad en la zona distal de mi dedo meñique o en la zona perimolar, ¿no es cierto? Se necesita que ese mensaje ascienda, llegue hasta la médula espinal, ascienda hasta el sistema nervioso central, llegue al tálamo y del tálamo sea procesado a nivel de la corteza cerebral para que ese dolor sea consciente. Doc, ahí tiene una pregunta de Coqui Riveros de Marchihue, que tiene relación con esto. Dice, ¿cómo puedo identificar si el cerebro está influyendo en ese dolor? ¿Y cómo se logra tratar? Eso, excelente pregunta de Jorge Riveros Aguilar. De Marchihue. Bueno, hola Jorge, le agradezco mucho la pregunta porque apunta en la dirección a la que voy tratando de encaminar a propósito del caso de C y a propósito del caso de esta persona que nos escribió hace una semana atrás y que dio una serie de detalles con respecto a su caso. De hecho, otro detalle muy interesante que dio esta señora, dijo, oiga doctor, ¿cómo voy a estar fingiendo? Escribía. Sí. Si resulta que no solo yo tengo el dolor, sino que además tengo a 2 hijas mías y sí, una de ellas tiene el mismo dolor, muy parecido. Entonces, ¿qué es esto, doctor? ¿Ya? Entonces yo le dije, mire, a mí no me sorprende que usted tenga una hija con síntomas muy parecidos y no me sorprendería que si su hija tiene hijos mañana, alguna de sus nietas o nietos tenga dolor muy parecido al que usted tiene. ¿Ya? Y eso no significa que yo esté pensando que sea, y eso es otra prueba más de que yo creo que lo que usted tiene no es imaginario, ni menos un caso imaginario que se hereda a la hija, a los hijos y a los nietos. Lo que yo creo es que usted tiene un trastorno del ánimo, y ahí voy apuntando a responder a la pregunta de Jorge, ¿ya? Porque los trastornos del ánimo o los genes que predisponen a los trastornos anímicos son tremendamente hereditarios y una de las manifestaciones frecuentísimas, yo diría casi de regla. Yo no conozco ningún trastorno anímico grave. Cuando hablo de trastorno anímico estoy hablando de depresiones, oscilaciones anímicas que van desde la irritabilidad, a veces la euforia, la manía o la hipomanía y la depresión que no se acompañen casi de regla de algún grado de dolor. Colon irritable, jaqueca, cefalea, a veces persistentísimas, lumbago, etcétera, etcétera. Y, por cierto, fibromialgia, o eso que se ha llamado fibromialgia. Y eso nos lleva a decir, bueno, doctor, ¿cómo es posible que condiciones neuropsiquiátricas que producen inestabilidad anímica, angustia, depresión, causen o amplifiquen el dolor? Y bueno, para poder responder a esa pregunta, desgraciadamente voy a tener que decir que hay evidencia neurocientífica, neurobiológica,
de que las áreas del cerebro que están involucradas en el procesamiento del dolor, en la experiencia del dolor, a nivel ya más elaborado, a nivel de la conciencia, a nivel de las emociones conscientes, bueno, involucra a las mismas áreas del cerebro que están afectadas en los trastornos del ánimo. Por lo tanto, ya desde el punto de vista neuroanatómico, funcional, no es casual, hace sentido que enfermedades que afectan la función del hipotálamo, el tálamo, el cerebelo, la corteza orbitofrontal, etcétera, y producen inestabilidad anímica, falta de energía, cambios en irritabilidad, angustia, etcétera, se asocian a dolor, porque esas mismas áreas son las que están involucradas, insisto, en el procesamiento del dolor. Sea una muela, sea un dedo, sea el dolor asociado a un cáncer, como el que mató a MA, sea el dolor lumbar causado por un accidente laboral, como el que tiene hasta el día de hoy discapacitado a C, o este dolor en múltiples áreas del cuerpo, ¿no es cierto?, que algunos le han que afecta a esta persona que no quiso que habláramos hoy día con ella y que nos contara más. Y la pregunta es, ¿por qué no quiso? Bueno, creo que no quiso por la misma razón por la... ¿Cómo? No sabemos. No sabemos, pero voy a lanzar una hipótesis. Yo creo que no quiso por la misma razón por la cual sé que este paciente que está en esta demanda le va a costar mucho abrirse a la posibilidad que este dolor que lo viene acompañando durante 2 años tiene tratamiento y tiene cura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se entiende que las personas que sufren de trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, y se cronifican con estos cuadros de dolor, ¿cómo se entiende que haya una parte de ellos, por decirlo así, que, que no quiera, entre comillas, sanarse, que necesite permanecer pegado en este dolor, sin que sean personas que estén fingiendo, manipulando, que eso ya es otra historia? Claro. Bueno, y ahí, desde la neurobiología, tenemos que saltar ya derechamente a la psicología. Y ahí es donde las explicaciones neuroanatómicas, neurofuncionales, de la neuroquímica cerebral y la sustancia P y otra serie de neuroquímicos involucrados en el procesamiento del dolor, etcétera, no son suficientes. Porque ahí entramos derechamente en la biografía de la persona, en el significado que para esa persona tiene ese dolor y cómo se instala en la red y la complejidad y el momento vital en que eso ocurre. Y bueno, y cuando uno mira esas cosas así, uno sabe que no pocas veces estos dolores se cronifican también porque hay una parte de la mente ya no estamos hablando del cerebro, de la mente, de la biografía, de la persona involucrada, que puede recibir ciertas ganancias, lo que se ha llamado la ganancia secundaria, por el hecho de instalarse en un rol de enfermo. ¿Ya? Entonces, la paradoja de los cuadros de dolor crónico es que por un lado causan sufrimiento al psíquico, al paciente, a su familia, etcétera, pero por otro lado, a veces de una manera consciente y muchas veces de una manera inconsciente incluso, también le generan ciertas ganancias que no son solo económicas. ¿Ya? En el caso de C hay una ganancia económica incluso que tiene cuantificación, 74 millones de pesos. En el caso
En el caso de de esta otra persona, no sabemos, pero ella mencionó que había recibido, o que estaba recibiendo una pensión por el 64% de discapacidad, y eso es una pensión que hoy día, puede que me equivoque, pero debe andar bordeando los 250 mil pesos al mes. ¿Ya? Pero no solo son ganancias económicas, son ganancias psicológicas también. El hecho de estar enfermo puede permitir que una persona reciba un trato especial por parte de su pareja, de su familia, etcétera. ¿Ya? Eh, y, y eso también contribuye a cronificar estos cuadros. Entonces, es bastante complejo el abordaje de estos casos, ¿ya? Porque no solo, y quiero indicar, no solo hay causas biológicas que tienen que ver con, insisto, el funcionamiento de estos circuitos que está alterado, sino que también hay causas propiamente psicológicas. Y por eso que en todos estos cuadros de dolor crónico es fundamental el abordaje no solo de especialistas en procesamiento de dolor bajo el tálamo, por decirlo así, los anestesiólogos. No solo se requiere de neuropsiquiatras especialistas en el abordaje de trastornos del ánimo y trastornos de ansiedad, sino que también se requiere de especialistas psicólogos que ayuden a ese paciente a perderle el miedo, por decirlo así, a salir, a dejar este rol de enfermo o de enferma crónica, para poder volver a una vida activa. Porque, digámoslo con claridad, todos, y yo me incluyo, usted, supongo Álvaro también, pero todos tenemos vivir en forma activa, trabajar, tener uno la responsabilidad de llevar el pan a la casa, a sus hijos, qué sé yo, a veces puede transformarse en algo bastante difícil y apremiante, especialmente en los tiempos que hoy día vivimos. Entonces, claro que de pronto, usted, por ejemplo, Álvaro, mencionaba que yo ahora, día domingo, voy camino al trabajo. Y voy camino a mi trabajo, bueno, en buena parte porque a mí me encanta mi trabajo, pero también porque, dada la situación que hoy día vivimos en Chile, ya he mencionado otras veces que estoy trabajando más de lo habitual porque tengo el temor de que el próximo año puedan ocurrir problemas graves en nuestra economía, y estoy trabajando más de lo habitual porque estoy intentando ahorrar para lo que me temo podría ser una situación muy, muy grave para todos nosotros en lo que a nuestra economía se refiere. Entonces, si de pronto yo me enfermara, por decirlo así, ¿ya? Y me viera obligado a no poder seguir trabajando, para mí eso sería un nexo, sería algo terrible, sería algo muy angustiante. Pero no tengo la menor duda que habría otra parte de mí que podría estar muy, muy feliz, entre comillas, de estar obligado a no trabajar, ¿me sigue? Sí, sí. ¿Ya? Esa dualidad que está, no sé, pues se me viene a la cabeza este texto bíblico, ¿no? Y ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Está en el libro del Génesis, ¿no? Todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿ya? Que uno podría decir, suena como una especie de maldición, ¿no? Un castigo. Adán y Eva son expulsados del paraíso, ¿ya? Y parte de ese castigo divino sería el tener que ganarse el pan con el sudor. Antes en el paraíso no era como una especie de jauja, ¿no? No, nuestros padres en este mito edénico, ¿no? No tenían que trabajar,
¿ya? Todo era dado, regalado espontáneamente, ¿no? Que es un poco esta imagen que ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice al apóstol, ¿ustedes para qué se preocupan tanto? Miren los pájaros, miren, ¿eh? Ellos no están preocupados del futuro, ellos viven y el Padre Celestial se encarga de que ellos tengan su alimento día a día, ¿no? Sería como una especie de imagen edénica, ¿no? Del paraíso, ¿no? Los animales en esta propuesta en el Nuevo Testamento seguirían viviendo en el paraíso, en el sentido de que los animales viven el día a día sin tener que estar preocupados del futuro. Los seres humanos, los animales humanos, como somos libres, y el ser libre supone la posibilidad de acercarnos al mundo de una manera ya no concreta, sino que abstracta, cada vez más abstracta. Y la abstracción más grande, más extraordinaria es la del futuro. Los cuervos, los perros, los gatitos, los elefantes, no están fantaseando, no imaginan el futuro. ¿Ya? No tienen futuro, viven en el permanente presente. Los seres humanos estamos siempre viviendo en el futuro, y cuando ese futuro se nos hace amenazante, eso nos mueve a actuar, ¿ya? Y otras veces cuando ese futuro se nos hace gozoso, también eso nos mueve a actuar. Estamos permanentes siendo movidos por proyecciones de lo que podría o queremos que sea el futuro, ¿no? Entonces, imagine en ese contexto un dolor, un accidente laboral, una fibromialgia, que de pronto nos libera, entre comillas, nos condena, pero al mismo tiempo nos libera de ese futuro. Y claro que eso puede en algunas personas ejercer una atracción poderosa en la medida que esa persona teme, por ejemplo, como el caso de C. Para mí el caso de C, de este señor con un accidente laboral, en ese caso, es evidente para mí, como psiquiatra, que buena parte de su dolor tiene que ver con el terrible miedo que tiene este señor al futuro. Entonces, paradojalmente, este dolor crónico lo libera, en cierto sentido, de todos sus temores frente al futuro. Porque en la medida que este dolor permanece y es lo que domina su vida mental actual, ya la preocupación por proveer, la preocupación que entre paréntesis, en el caso de C, la biografía de él lo marca eso. C es el hijo número 8, el menor, de ocho hermanos, nacidos en una zona rural de Chile, donde él no pudo terminar el colegio porque tuvo que salir a trabajar a los 14 años. C es una persona que ha estado obligada a ganarse el pan con el sudor de la frente desde los 14 años. Doc. ¿Sí? En 34 minutos de programa, bueno, agradecer el público que tenemos conectado. Se conectó mi tía también. Está todo el mundo atento a lo que pasa con los domingos de salud mental. Y mire el caso de Claudia Fernández, Doc, ¿eh? Ahí usted lo está leyendo. Un saludo para mi tía Kena. Porfa, dígame si necesito atención. Ella perdió a su hija en un accidente y por problemas económicos no se atendió, doctor. Siguió trabajando y no se atendió. Dice que le duele todo, hasta el alma. Claudia Fernández. Bueno, Claudia, le agradecería que me contacte después. Yo hoy día tengo una jornada bien extensa de trabajo, pero en algún minuto, si usted me escribe a mi WhatsApp, hablemos. Creo que hay muchas cosas que podría preguntarle y podría orientarla respecto a qué hacer. Pero me parece que lo que usted escribe ahí se concatena muy bien con lo que estoy tratando de explicar, ¿no?
A veces estos cuadros de dolor o estos cuadros de angustia, depresión, son la señal que nos envía el cuerpo de que es momento de parar, de que hay algo en nuestra biografía, en esta cadena de pensamientos, ¿no? Porque la vida del animal humano, a diferencia del resto de los animales, que son puro presente, ¿no? Y que incluso el futuro, porque los animales tienen una forma de futuro. Yo no quisiera que nos quedemos con una visión tan simplista del resto de los animales. Yo en mi postdoctorado en neurociencia en Estados Unidos trabajé por años con animales de laboratorio, en modelos experimentales donde intentábamos, a veces con éxito y a veces sin tanto, pero yo diría que con más éxito que fracaso, ir entendiendo, ir develando cómo es que los animales aprenden. Cómo es que porque no solo los seres humanos aprendemos, ¿ya? No solo los seres humanos aprendemos, por ejemplo, que transitar por ciertas calles los días viernes, los días viernes en que salen los vándalos a poner barricadas y a quemar, etcétera. Bueno, no solo los seres humanos que vivimos en Santiago aprendemos que hay ciertas calles que a cierta hora los días viernes es mejor no transitar y evitar, ¿ya? Para no exponernos a enfrentarnos a quedar a boca de jarro atrapados ahí en una barricada. Bueno, los animales también aprenden eso. ¿Ya? Los animales también aprenden qué áreas, qué circuitos de su geografía, de su topografía donde ellos viven, están asociados a la posibilidad de encontrar alimento, agua, amigos, entre comillas, y las posibilidades de encontrar peligro o encontrarse con un depredador. Por lo tanto, los animales tienen futuro, también aprenden y por lo tanto pueden actuar en función de un futuro. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el futuro peligroso o anheloso, gozoso, en el animal es representado en su vida mental por una circuitería que se lo presenta de una manera completamente visceral, de una manera completamente sensorial. El ratón de laboratorio aprende que un sonido predice la posibilidad de recibir un golpe de corriente muy pequeño, que no causa daño en sus tejidos, pero que sí lo asusta, en sus pies, en sus patitas, y de hecho aprende tan bien eso, en un modelo de acondicionamiento pavloviano, que después puede recibir la misma bocina que antes precedía este golpe de corriente, le genera la misma respuesta de paralizarse, de no seguir moviéndose, incluso aunque ya no se asocie ese estímulo a ese daño, por decirlo así, ¿ya? O esa amenaza de daño. Por lo tanto, los animales también tienen futuro y aprenden. La diferencia es que los seres humanos somos capaces no solo de percibir ese peligro sensorialmente, corpóreamente, con un dolor de guata, cuando alguien le estrecha la mano a una persona y siente un rechazo y no sabe por qué, ¿ya? Esas reacciones viscerales completamente animales, ¿no? Pero nosotros somos capaces de ir mucho más allá. Podemos elaborar eso y preguntarnos, ¿y por qué esa persona me causa eso? Y finalmente entender y representarnos eso, porque lo que nos liberó, lo que nos lanzó del paraíso animal, por decirlo así, a la vida racional, es nuestra capacidad única, que no tienen los otros animales, de representar nuestra vida y el mundo de una manera absolutamente abstracta, ¿ya? Y esa capacidad de abstracción es la que nos permite construir ciudades, construir, diseñar tratamientos, Álvaro elaborar este invento suyo que es esta plataforma TBS,
Y yo creo que yo no conozco a ningún otro periodista que haya inventado esto. Esto es un invento de Álvaro. Es una creación de Álvaro. Tiene un matinal, en fin, ha ido armando todo esto creativamente, usando su talento, su conocimiento, su intuición, ¿no es cierto? Y estamos aquí participando en esto, hablando entre nosotros gracias a Álvaro y a su trabajo. Bueno, esa capacidad no existe en el resto del reino animal. La capacidad de inventar mundos, de crear mundos, ¿ya? Y eso también nos puede crear infierno. Y muchas veces el dolor, volviendo ahora a lo que usted decía, Claudia se llamaba, ¿no? Claudia Fernández, el dolor lo por que la decía usted, pérdida Claudia, cuando usted dice, me duele el alma. Bueno, ¿qué pasó que de pronto esto que usted tuvo que seguir trabajando y trabajando y trabajando, ¿no es cierto? En una vida animal en el fondo, ¿ya? Hannah Arendt, la gran filósofa, y para mí Hannah Arendt es probablemente la gran filósofa del siglo XX, ¿no? A la misma altura que lo fue, no sé, Aristóteles, Platón, más adelante Descartes, Kant, Hegel, Heidegger. Para mí, Hannah Arendt es la gran filósofa de la modernidad. Y Hannah Arendt nos muestra cómo la vida post-revolución industrial, la vida que nos trajo las formas más elaboradas de capitalismo, en vez de liberarnos del trabajo forzoso, como prometió los ideólogos, los filósofos del capitalismo, ¿no? Rousseau, Adam Smith, Keynes, etcétera, todos estos pensadores del liberalismo, o Marx, Carlos Marx, ¿no es cierto? Los pensadores del socialismo, ¿no? O del comunismo, etcétera. Todos ellos nos hablaban de que la revolución industrial, las máquinas, ¿no? Recuerdo la frase de Lenin, ¿no? Que decía que el comunismo es la combinación de la fuerza del trabajador y la electricidad. La idea de que las máquinas unidas con la acción consciente de la clase obrera iba a traer una vida mejor donde ya el hombre pudiera liberarse de tener que trabajar y tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. Íbamos entonces a tener mucho más tiempo de ocio, ¿ya? El ocio creativo, del cual Aristóteles y la filosofía griega hacen buena parte de lo que sería lo más propio del humano, ¿no? El ser humano puede alcanzar su plenitud en la medida que se libera de las galeras, ¿no? Se libera de ese trabajo productivo animal, ¿ya? Para poder alcanzar la vida política, la vida racional, la vida creativa, la vida poética, etcétera. Y bueno, y resulta que de pronto Hannah Arendt nos muestra cómo, lejos de eso, lo que ha producido la revolución industrial y los modelos políticos asociados, ya sea la versión liberal capitalista o comunista socialista marxista, es esclavitud y formas tan elaboradas de esclavitud que hacen que los seres humanos vivamos en permanente, dice Hannah Arendt, vida vegetativa, vida animal, vida centrada en el puro presente productivo, de producir, de estar presos de la ansiedad de tener que estar proveyendo y acumulando bienes para evitar los peligros, ¿no? De la naturaleza, ¿ya?
y eso nos deja entonces incapaces de vivir lo más humano, que es justamente lo que usted, Claudia, llama el dolor del alma. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le duele? ¿Qué pasó con usted que perdió a su hija, ¿no es cierto? Y de pronto quedó prisionera por lo laboral, por lo vegetativo, ya por los problemas económicos que han significado, ¿no es cierto? Y de pronto ya todo su cuerpo le dice, basta, basta, te has olvidado, diría yo, de ti, ¿ya? Y en cierto sentido, no quisiera con esto romantizar en absoluto la depresión, ni los problemas psiquiátricos, ni la fibromialgia, ni el dolor crónico, porque son enfermedades finalmente. Y como tales, las enfermedades nos esclavizan también. Sin embargo, las enfermedades y el dolor en general también nos rompen, nos abren, nos sacan de ese estado zombie, de ese estado de vida vegetativa que decía Hannah Arendt en su libro La condición humana. Yo lo recomiendo mucho ese libro, las primeras 50 páginas son apenas tragables. ¿Cómo se llama? La condición humana. ¿Ah? Recomiendo a todos que lean ese libro. Las primeras, insisto, las primeras 50 páginas, si no entienden nada, no se preocupen. Son muy densas y complejas, y incluso para aquellos que tenemos alguna formación filosófica mínima, como en mi caso, se nos hace pesado y laborioso, y a ratos, francamente, apenas tragable. Pero pasada esas primeras páginas se llega a lo central de su propuesta, y eso creo que puede ser comprensible para cualquier persona con un mínimo de comprensión lectora, con un mínimo de sensibilidad, como yo creo que tenemos todos, ¿ya? En ese sentido yo, y lo digo además responsablemente como psiquiatra, yo creo que no hay nada filosófico que no sea suficientemente humano y poderoso, que no pueda ser comprendido por cualquier ser humano con sus capacidades intelectuales más o menos conservadas, sea que trabaje de barrendero, de maestro de la construcción, o sea un erudito universitario, ¿ya? Creo que las cosas importantes de la vida, si son explicadas razonablemente bien, e insisto, las páginas que siguen a las primeras 50 del libro La condición humana de Hannah Arendt, está muy bien escrito y puede ser comprendido, creo yo, por cualquier persona. Léanlo, porque creo que por ahí hay algunas pistas para entender muchas cosas de lo que hoy día estamos viviendo como sociedad, además, y lo que vivimos como el mundo. Estamos al borde de la extinción, ¿ya? Digámoslo. Oiga, Evelyn Medel nos escribe, doctor, y bueno, dice que Perdón, está llorando. Estamos al borde de la extinción. Bueno. Esta vida laboriosa, esta vida vegetativa, esta vida animal que nos ha privado de una vida activa, de una vida propiamente humana, nos tiene al borde de transformar el planeta Tierra en un gran hervidero, producto de esta producción que llena la atmósfera de CO2, calienta el planeta, seca el planeta, y si no fuera por la pandemia COVID-19 que tiene la economía y la producción paralizada, estaríamos camino a la extinción. Pero, perdone, usted quería decir algo, Álvaro. No, nombrar a Evelyn Medel, que dice que cuesta levantarse todos los días, dice que está llorando en este minuto viendo el programa, describe también nuestro sentir el doctor, se agradece la intervención de hoy, y dice que a ella le cuesta todos los días levantarse. Es tan difícil, dice ella, cuando la ayuda del doctor no es suficiente, hay días que quieres dejar de vivir, porque estas enfermedades hacen que tú te canses de vivir, es un cáncer del alma, que no se ve, pero los que la padecemos es muy difícil salir de la cama. Mire, todos los días. Bueno, yo le agradezco, Álvaro, su comentario, porque nos vuelve a aterrizar, ¿no? Uno se va en la volada, así, termina hablando de
pero finalmente, sí, pues, perdone, así que le agradezco que me vuelva a traer ya de esta cosa demasiado abstracta quizá a lo concreto. Y lo concreto es que todo esto que estamos hablando es para tratar de entender la fibromialgia, ¿ya? Y resulta que la fibromialgia, o en las fibromialgias, uno de los síntomas cardinales es la falta de energía, la fatiga crónica. De hecho, si ustedes revisan después, métanse a Google, pongan ahí a buscar fibromialgia y van a ver que los dos síntomas cardinales de la fibromialgia son dolores musculares generalizados, por eso que es mialgia, mio es músculo, algia es dolor, mialgia. Y fibro viene de tejido fibroso, tejido conectivo, porque los dolores que padecen las personas que sufren de esto que se ha mal llamado fibromialgia, porque insisto que son trastornos del ánimo, ¿ya? Les duele todo. Y por eso que cuando los reumatólogos que hacen como que tratan esto y no lo tratan, por eso que es crónico, la definen como una condición crónica los reumatólogos. Obvio, si usted va a tratar esto con un reumatólogo no se va a sanar. Claro. Porque el problema no es reumatológico, es neuropsiquiátrico. ¿Ya? No vaya a tratarse con un reumatólogo, ni con un médico internista, ni con un anestesiólogo experto en dolor. El problema está más arriba, está en el entretecho, como digo yo. ¿Ya? Allá arriba está el problema. Oiga, que Evelyn le puede escribir, ahí está el teléfono del Doc, como siempre lo publicamos, es público, WhatsApp del Doc Paz, más 569-9818-9756. Quedo a la espera, prometo, no sé si pueda responder inmediatamente, le aclaro que no estoy ofreciendo tratamiento porque no sería responsable, ya tengo suficiente trabajo con mis pacientes que me están pagando hoy día para que me haga cargo, por lo tanto no puedo, pero sí puedo de todas maneras orientar a todas las personas que lo pidan sobre cómo buscar ayuda y con quién buscar ayuda. ¿Ya? Porque desgraciadamente uno de los problemas de las personas que sufren esto, que terminan muchas veces en manos de médicos, reumatólogos, etcétera, que ellos definen que esto es crónico. Entonces parten definiendo que usted no tiene cura, que esto va a ser para toda la vida. Y no es así. Las personas que sufren de trastornos del ánimo y que asociado a eso aparecen cuadros de dolor crónico, en la gran mayoría de los casos, si reciben un tratamiento médico, neuropsiquiátrico, con fármacos estabilizadores del ánimo, combinados a veces con antidepresivos u otros tipos de medicamentos, y psicoterapia especializada, porque no es solo neuropsiquiatría, es psicoterapia especializada, en manos de psicoterapeutas expertos. ¿Ya? No cualquier psicólogo recién recibido o con poca formación en estas cosas va a poder ayudar a una persona que tiene estos cuadros de dolor crónico, porque son cuadros complejos que tienen que ver, como alguien decía por ahí, con dolores del alma. Cuando hablamos de dolores de alma, en serio, hablamos de dolores que entroncan con traumas de nuestra infancia, con dolores que muchas veces se conectan con cosas que no hemos resuelto a veces desde niños, o que nos tienen atrapados en relaciones complejas en el presente. Muchas veces parte significativa del tratamiento de un cuadro de dolor crónico es, por ejemplo, que el paciente resuelva problemas de pareja. ¿Ya? A veces buena parte de la causa del dolor crónico de un paciente está en la pierna, entre comillas, con la que duerme, con la que pernocta, ¿ya? Porque a veces la pierna que nos acompaña no es la mejor pierna, perdona que use esta expresión tan concreta, digamos, ¿eh? Pero eso es así. Entonces, en fin, espero poder orientar a quienes me escriban. Alguien me pregunta ahí, Carmen, si es más común en mujeres y en hombres. Sí, es más común. Los trastornos del ánimo son igual de frecuentes en hombres y en mujeres, pero por razones neuroendocrinas,
y hormonales de género, ¿ya? Ya que está tan de moda la palabra género, hay políticas de género, discursos de género, etcétera, ¿ya? Curiosamente, las apóstoles de la religión de género que se ha instalado en el mundo, no les gusta mucho hablar de las diferencias de género, ¿ya? No, Porque para los y las apóstoles de esta nueva ideología, religión, ¿ya? Eh, no hay diferencias, somos todos iguales. Y no es cierto, no es cierto. El género masculino y el género femenino en todas las especies animales y en los hombres y en los seres humanos también. Tenemos diferencias biológicas. Ahora, claro, como los seres humanos somos libres y tenemos pensamiento abstracto, podemos construir mundos, imaginar mundos donde esas diferencias biológicas son negadas. El punto es que cuando imaginamos cosas que no tienen asiento en la realidad siempre nos termina dando una cachetada. El siglo XX, el siglo XIX, el siglo XX fue tomado por grandes hombres y mujeres que imaginaron que la liberación del átomo, de la energía atómica, de la energía eléctrica, de las máquinas, iba a producir un paraíso. Hegel, el gran filósofo del progreso, imaginó y construyó una preciosa filosofía, una maravillosa, una sinfónica filosofía, donde construye la idea de que la historia de la humanidad se mueve hacia el progreso. Y yo debo decir que me encandiló eso. Fue cuando muy joven leía a Hegel, además leía a Hegel casi de oídas, porque leer a Hegel así profundamente hasta el día de hoy intento hacerlo, ¿ya? No quiero presumir de algo que no soy. No, leer a Hegel no es fácil, pero de oídas, de algunos barruntos que pude leer de Hegel de joven, me prendó esta idea del progreso, ¿ya? De que el movimiento de la historia de la humanidad es un permanente movimiento hacia el progreso. Idea que hasta el día de hoy todavía existe. Todavía tendemos a creer que todo lo nuevo es bueno. Y mientras más nuevo, más bueno. Bueno, no es así. Y una de las novedades falsas, de las fake news, digamos, de este progresismo mentiroso, es que los animales humanos, hombres y animales humanos, mujeres, somos iguales. No es así. Y eso tiene correlatos muy, muy raros. Y eso se traduce, por ejemplo, que como el animal humano y los animales no humanos de sexo femenino, por la biología materna que tenemos ahí, ¿ya? Hacen que los animalitos y los seres humanos de género femenino sean mucho más ansiosos y aprensivos, porque eso es biológicamente relevante para las conductas de protección de la cría. Y esa biología ansiosa o más ansiosa, que es muy buena que sea así, hace a los animales de sexo femenino, incluyendo los animales humanos, más vulnerables a presentar dolor crónico, angustia crónica. Mire lo que señala Pamela Morales, nuestra colega periodista, estoy segura que es así, como dice el doc, yo fui diagnosticada por una reumatóloga, pero nunca he sentido que esos dolores que me acompañan siempre no me paralizan. Sigo trabajando y vivo mi vida pensando en positivo. No tengo pocos problemas, he tenido grandes penas, pero las he enfrentado pensando en todo aquello que es bueno en mi vida. Mis hijas son el motor de mis esfuerzos y mi alma es mi motor, que arranca con fuerza cada vez que lo necesito. La Pame Morales, periodista ella de la Dígale, salud, ligada a la salud, la Pame Morales. Pamela, por favor, escríbame. Le voy a sugerir algunas cosas que espero le sirvan para que idealmente pueda seguir viviendo con la misma
pasión, esfuerzo que usted describe tan bellamente en ese relato que hace, pero sin tanto esfuerzo. ¿Ya? Yo apostaría, no le voy a decir mi cabeza, pero casi, a que si usted se dedicara bien, desaparecería en buena parte de eso que usted siente que tiene que, con lo cual tiene que estar luchando con esfuerzo día a día. ¿Ya? Yo siempre le digo a mis pacientes, mire, vivir ya es lo suficientemente duro y difícil y pesado y complejo como para que uno no elimine aquellas situaciones biológicas que, que le hacen la vida un poco más difícil, ¿ya? Y la fibromialgia y la fatiga crónica y todo lo que está asociado a eso, sea que me discapacite y me tenga postrado en cama, o sea que en un esfuerzo de la voluntad así hercúleo, helénico, para no ser para no ser una imagen machista y patriarcal, en una helénica, en un esfuerzo eh, femenino, poderoso, potente, matriarcal. A lo mejor con un estabilizador del ánimo, alguna otra brebaje de esos que usamos los alquimistas, psiquiatras, se le va a hacer la vida menos pesada. Y eso le va a permitir disfrutar más de sus hijas y de la vida que tiene. Doc, ya este espacio está ganando su público fiel los domingos 9 de la mañana. Usted propuso la hora, el cambio de día y ha sido todo fantástico. Así que nada, Doc, el más firme es que nunca, ahí está, luchando combo a combo, metiéndole en la semana, se viene el verano. Nada, doctor, todos los domingos 9 de la mañana, salud mental con usted, en un espacio que ha ganado bien, me gustó y feliz, ¿sabe, doctor? Feliz, muy bien. Muchas gracias, gracias de todas maneras a usted, Álvaro, este es su trabajo, ¿ya? Si no fuera por su creatividad, insisto, en lo que usted ha construido, esto no sería posible, así que le devuelvo las gracias, ¿ya? Vamos, y decía un poco en serio, un poco en broma, ahora en diciembre cumplimos 6 meses de pololeo los dos, trabajando juntos desde junio. Y nada, ya nos vamos, el próximo domingo ya vamos a haber pasado la Navidad, así que no quiero cerrar este programa de hoy sin desearle a usted, especialmente, a su familia, a sus hijos, una muy, muy feliz Navidad, y también a quienes participan de este espacio. Yo lo decía ya algo adelantado la semana pasada, esta va a ser una Navidad especial, muy especial, en un año, yo creo que este es el año más duro, más tremendo que yo creo que yo recuerde por lo menos de mis 55 años de vida. No recuerdo nada parecido, quizás pudiera parecerse quizás en algo a lo que fue la Navidad post-73, post golpe de Estado quizás. O algunas Navidades duras en tiempos de dictadura. Sí. Pero creo que no se acercan a esto, porque en ese tiempo la amenaza era local, ¿ya? Pero esta es la primera vez que vivimos frente a una amenaza global, donde están en juego muchas cosas, el cambio climático, la posible extinción no solo de la humanidad, sino que de la vida sobre el planeta Tierra, se acaba el agua. Yo lo vengo diciendo hace rato, ya. Ahora han aparecido varias noticias donde se está transando en Wall Street las reservas de agua, al igual que el oro. ¿Ya? No olvidemos eso. He hablado hace rato, vengo hablando de la guerra por el agua. En fin, es la gran guerra del fin de los años que vienen, ¿no? En fin, vivimos tiempos muy, muy, muy duros. Sí, y yo creo que en estos tiempos así de duros,
donde hay donde todos creo que más, cual menos vivimos presos de la angustia, del miedo. Creo que deseo que esta Navidad sea la oportunidad para que nos encontremos con aquello por lo cual todo esto vale la pena de ser vivido. Porque nada de esto, creo yo, valdría la pena si no fuera por el amor, por las personas que forman parte de nuestra vida y por las cuales vale la pena vivir y morir. Doc, un gran abrazo. A muchas personas estamos tocando el alma con este espacio, lo dice María Isabel Azócar, por ejemplo, me toca el alma. Doc, un abrazo, excelente hoy un día. Abrazo y feliz Navidad. Que tenga una buena Navidad, doctor, también. Y nada, pues vamos a estar comunicándonos el 25 por ahí, Dios mediante, 24, 25. Usted sabe que siempre estamos hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Y el domingo próximo, que cae... ¿Qué día cae el domingo? Próximo cae, le voy a decir inmediatamente, este es un programa así, espontáneo y en vivo. Domingo 27. 2 días después de Navidad, así que... A 3 días de mi cumpleaños, entrando a la curva del 5.2, doctor. Ah, sí. ¿Cuántos años cumple? 5.2. ¿Qué tal? Pasando la barrera de los 50 años ya, acercándose a los 60. Sí, pues. Me voy a comunicar con usted por interno, porque tengo algunas cosas en mi cabeza. Ay, ay, ay. Un gran abrazo. Doc, un abrazo, felicidades, gracias por este Chao. espacio. Chao, chao.